Ok, a ver, nada más recuérdame dónde nos quedamos. Nos están explicando qué tipo de energía hay, monofásico o trifásico. Bien, es correcto. Tenemos que recordar que, como quiera sobre la marcha, Frank, vas a ir agarrando el hilo de algunas cosas que, lo bueno es que usted es ingeniero, entonces pues no hay falla. Sí. Una cosa fundamental que se me pasó comentarles es el asunto de lo que se le conoce con el nombre de corriente alterna. Perdón, corriente alterna y corriente directa. ¿Sí? Corriente alterna y corriente directa. Esos son los dos tipos de energía eléctrica que hay. Si pudiéramos, hay un aparatito que parece una televisioncita. Ese aparatito se conecta, sirve para ver cómo es una señal eléctrica. Es una pantallita como de televisión. Lástima que no tenemos uno aquí. Si pudiéramos verlo en esa pantallita, haz de cuenta que es como así la del submarino, por decir así. Y si pudiéramos meter, y si le metemos ahí las dos puntas de análisis, vamos a ver que la energía eléctrica, ahí en el enchufe, va a aparecer una viborita. ¿Sí? Y luego, y ahí aparece una escala así y otra escala para arriba. Y lo que nos va a medir, va a decir que llega más 127 y llega a menos 127. Eso se le conoce, podemos ver, esto es lo que se le conoce como corriente alterna. Alterna entre valores positivos, que son de aquí para arriba, son positivos, y valores negativos, que son de aquí para abajo. ¿Sí? Los transformadores, todos los transformadores del planeta Tierra solo funcionan con corriente alterna, no funcionan con corriente directa. ¿Sí? La corriente alterna se le debemos mucho al señor Tesla, por ahí vean esa película, está muy buena, La Guerra de, no me acuerdo cómo se llama, el nombre en inglés, es basado en una historia real de las discusiones entre Tomás Alva Edison, que defendía el uso de la corriente directa, y el señor Nikola Tesla defendiendo el uso de la corriente alterna. A final de cuentas sabemos al día de hoy que quien tenía la razón siempre fue Nikola Tesla. El uso de la corriente alterna es lo ideal para poder distribuir la energía eléctrica a grandes distancias y de la manera más eficiente posible. Esta podemos decir que sería la forma en la que podemos ver la corriente alterna. Ahora, como vemos, parte de cero y llega hasta un valor pico de 127, luego empieza a bajar y luego llega a cero y luego se va hasta menos 127 y así. Esto que vemos aquí es un ciclo completo de la señal. Si esto lo hace en un segundo, se le llama un hertz. ¿Sí? Eso es la manera de medir frecuencia. Es la abreviación de hertz. ¿Sí? Se abrevia HZ. La frecuencia de la energía eléctrica en nuestro país es de 60 Hz. En China, por ejemplo, es de 50 Hz. ¿Sí? Es decir, esto es muy rápido porque en un segundo ya pasó esto 60 veces. ¿Sí? Solo como anécdota, hablar de Hertz son las señales también de radio de AM que están en kilohertz, miles de veces, o en FM que están en megahertz, millones de veces en un segundo sucede eso. ¿Sí? Cuando oigamos hablar siempre de hertz, estamos hablando de una señal de ese tipo viborita, que se les llama señales, se les conoce con el nombre de señales senoidales. Una señal senoidal de viborita y que puede hacerlo 60 veces en un segundo. Esto lo hace 60 veces, imagínense cómo sería, 60 veces en un segundo. ¿Sí? Si vemos en el mismo aparatito la corriente directa, lo único que vamos a ver es una bilínea recta. ¿Cuál es un ejemplo de la corriente directa? La de una batería de uso común, ¿sí? La de un acumulador de un auto. Por ejemplo, la batería que conocemos de uso común dice más 1.5 volts, creo, si no me equivoco.
y luego dice DC, o bueno, no sé, y tiene su polo positivo y su polo negativo, y lo único que veríamos aquí sería, digamos que agarramos la batería de un carro, una LTH, tiene su polo positivo y dice 12 volts, entonces diría 12. Veríamos solamente una línea recta. Esa es la corriente directa, ¿sí? Pero ya se me olvidó que me metí aquí en este argüende, pero bueno, el chiste es que así es. Ok, ¿y en qué otra parte estaba? Ya me perdí. Monofásicos y trifásicos. Monofásico y trifásico. Bueno, en su diseño fundamental, un transformador se forma de una parte metálica, ¿sí?, que se llama núcleo, ¿sí?, para que permite conducir, dijimos, el flujo magnético. Los transformadores que vendemos nosotros están hechos por un montón de laminitas, miles de laminitas acomodadas y pegadas unas con otras. Son miles y miles. Esa es la mejor manera en la que se puede conducir el flujo magnético. Y luego dijimos que tenemos un alambrito enrollado que se llama devanado, ¿sí? Otro alambrito acá del otro lado. Sí. Mandica. ¿Sí? Dijimos que este se le llama ¿cómo? Devanado. ¿Cuál? Primario. Sí, devanado secundario, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es en sí un transformador monofásico, ¿sí? Entra energía aquí, digamos solo son dos cables los que están alimentando aquí. Hablar de monofásico, siempre dijimos que el voltaje requiere dos puntos, ¿sí? El voltaje de un solo punto no existe, como la distancia, ¿sí? Entonces suena a veces un poco contradictorio porque hay gente que dice quiero un transformador bifásico. En sentido estricto no existe energía bifásica. La energía monofásica pues necesita dos puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Es como la distancia, tiene que haber un punto superior y un punto inferior. Pero pues al rato veremos por qué la gente tiende a decir esto. Bueno, entonces este es un transformador monofásico en su versión más simple. Vamos a suponer que le metemos aquí 13.200 voltios, ¿sí? Y aquí a la salida le metemos un montón de muchísimas vueltas aquí, un montón de vueltas aquí, pocas vueltas aquí, y se hace un transformador reductor de voltaje, ¿sí? Y aquí a la salida lo que se obtiene del devanado es en los extremos 240 voltios en los extremos, ¿sí? Y luego en medio le saca uno, a la mera mitad del devanado secundario se saca un cable adicional y va a haber 120 de aquí a aquí, ¿sí? Ese transformador monofásico que conocemos y que vemos todos los días ahí en el almacén, que está así y dice H1, H2 y dice aquí X1, X2, X3. Este es H1, este es H2, este es X1, X2, X3. Es exactamente lo mismo. Está el poste aquí, pueden pasar tres cables, a veces pasan dos, a veces pasa uno solo. Ahorita les expliquemos. Por ejemplo, si quieres colocar un transformador monofásico en una red trifásica, no hay ningún problema, lo conectamos uno a un cable, el otro al otro cable, ¿sí? Entran los 13.200 voltios y a la salida de aquí a aquí vamos a tener 240 voltios. ¿Para qué sirven los 240 voltios? Para prender un aire acondicionado. Al aire acondicionado no le importa si hay 240 o 220, jala igual. Y de aquí a aquí vamos a tener 120 voltios y de aquí a aquí hay 120 voltios. Esos 120 voltios sirven para que funcione el foco, ¿sí? ¿Qué es muy común? Es muy común que a la hora de que compra uno su casita, ¿verdad? Entonces vamos a suponer tal transformador así, vamos a suponer que solo hay dos cables arriba, ¿sí? Y estamos en la colonia y hay un transformador redondito así, taca, taca, así, y luego de esto, y luego de ahí sale para las casas, ¿no? Entonces,
Cuando queremos instalar un aire acondicionado, nos dicen, ¿es que no tienes 220? ¿Estamos de acuerdo? No tiene. ¿Qué es lo que no tiene? CFE solo te está alimentando. CFE solo te está proporcionando un cable y el del medio. Yo no sé si te está dando este y este, o a lo mejor te está dando este y este. Pero solo tienes 120 voltios. Te falta el otro para poder tener los 240 voltios. Por eso hay que ir con CFE para que te proporcionen el cable que necesitas para tener los 240 voltios. ¿Sí? Este es un transformador monofásico en su versión básica. Bueno, este señor Tesla fue uno de los principales propulsores de la energía trifásica. La energía trifásica es, creo yo, más eficiente que la energía monofásica cuando se trata de entregar grandes cantidades de energía. Por eso los motores grandes, los congeladores grandes que vemos, de refrigeradores grandes del Oxxo y del 7-Eleven o de los supermercados son trifásicos. Aquí en RTE tenemos, por ejemplo, aquí hay un aire acondicionado aquí arriba. Ese aire acondicionado que tenemos aquí funciona con 220 voltios monofásico, ¿sí? Pero en la recepción, que es un área mucho más grande, hay un clip. El de aquí, creo, vamos a suponer que este sea de 2 toneladas. El que está en recepción, si me acuerdo, es de 220 volts trifásico y mínimo es de 5 toneladas. El que enfría toda esa área. Trifásico. ¿Qué es la energía trifásica? La única manera en la que, si lo pudiéramos graficar en el aparatito del que decíamos, veríamos una señal que viene así. Luego otro cable tendríamos que medirlo, que va ligeramente desfasado de este otro. Y luego otro más que trae un desfase. No me voy a meter en cuestiones técnicas, pero la energía trifásica es la ideal para alimentar grandes cantidades de energía. Sin embargo, ¿se puede tener un transformador trifásico y no utilizar la energía trifásica? Por supuesto. O sea, puedes tener tu ranchito, tu quinta pequeña y nada más alimentar tus focos, ¿sí? No olvidemos lo que les comentaba. Los transformadores trifásicos no son otra cosa que 3 transformadores monofásicos metidos allá adentro, ¿sí? En una red en la que hay 3 cables, podemos colocar un transformador trifásico, ¿sí? Ustedes ya los han visto en el almacén, está así, taca, 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 y luego tiene 4 salidas, ¿sí? Y una dice X0, X1, X2, X3, y este dice H1, H2, H3, así está. Y luego dice aquí, por ejemplo, 75 cables. Si hay red trifásica en alta tensión, mejor dicho, media tensión, podemos colocar un transformador trifásico sin problema, ¿sí? Y aquí a la salida tenemos 4 puntos de salida para alimentar nuestra, digamos, RT. Vamos a ver el caso RT. ¿Qué hay? Tenemos un transformador tipo pedestal, que es más o menos lo mismo que este es, para fin de cuentas es lo mismo, ¿sí? Yo les decía ahorita que un transformador trifásico es igual a 3 transformadores monofásicos metidos en el mismo tanque. Es decir, si lo abriéramos, podemos pensar que aquí adentro hay 3 transformadores. Si dice 75, y esta es la verdad, hay 3 de 25 metidos adentro. Si dice 100 entre 3, ¿cuánto da? Bueno. 33. ¿Eh? 33. No, sí, pero miento. Si dice 112.5 entre 3, ¿cuánto da? 37.5. Ah, bueno. Uno de 112.5 son 3 de 37.5 metidos ahí. ¿Sí? En el de 75 kVA hay 3 transformadores monofásicos metidos aquí. ¿Sí? Como el que estaba dibujando aquí. Pero estos 3 transformadores están interconectados entre sí.
Porque si ustedes se fijan, nada más hay 3 salidas allá arriba. Y aquí si los metemos, pues vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oye, ¿y ahora qué hago? Tengo 6 y allá nomás hay 3. Hay que interconectarlos entre sí. ¿Cómo se interconecta 3 transformadores monofásicos para formar un transformador trifásico? La conducción, las conexiones más comunes es una que tiene este nombre, delta, ¿sí? Y hay otra muy común que se le llama estrella. Es decir, siempre que escuchen hablar de deltas y de estrellas, solo aplica a transformadores trifásicos. Jamás aplica esa terminología a un transformador monofásico, porque hablar de esto es de la forma en la que se interconectan 3 equipos monofásicos, ¿sí? La conexión más común en un transformador trifásico sería interconectar todos estos. Bueno, no me la sé cómo vaya, pero el chiste es más o menos así. Y luego ya sale una boquilla y luego sale otra, y esa le llaman delta. Y luego aquí se hace un conectadero, hijo de su madre, entre todos. Y se sacan 4 cables. Por eso H1, H2, H3, H1, H2, H3, que son las que están. Y luego acá vienen X0, X1, X2, X3. La conexión estrella tiene 4 puntos. Le voy a poner así, este es un punto. Conexión delta tiene 3 puntitos, H1, H2, H3. Conexión estrella tiene 4 puntitos, que son X0, donde se juntan todas, se le llama neutro. X0 es el neutro. X1, X2, X3. Una conexión en estrella en forma obligatoria tiene un punto central que se le llama neutro. Cuando interconectas de esta forma, tienes la ventaja de obtener un voltaje tal, el voltaje que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, es uno, el que tú determines, pero aparte hay un voltaje adicional que si tú mides de aquí a acá, va a ser el voltaje que tenías acá entre la raíz cuadrada de 3. Esto es igual a 1.73. ¿Qué es lo que sucede? No hay que aprendernos las cuestiones de una forma tan técnica, pero lo que ya sabemos es que con la conexión en estrella tenemos un terminal adicional que se llama neutro, que nos proporciona un voltaje adicional que va a ser el que teníamos originalmente contemplado, dividido entre este de aquí, dividido entre 1.73 y les da 127. Y si lo haces en 440 te va a dar 254. Y si le pones 480 te va a dar 277. Y si le pones 460 te va a dar 266. Dividir esto entre 1.73 siempre da este número. Esas son matemáticas no negociables, ¿sí? Si lo vemos en el transformador ya conectado, este es mi neutro X0, y lo que hay de aquí a aquí, si agarro un cable de aquí a aquí, va a haber 127 voltios. Si agarro otro cable de aquí a aquí, va a haber 127 voltios. Si agarro de aquí a aquí, hay 127 voltios, ¿sí? Sirve para prender el foco, ¿sí? Si agarro de aquí a aquí, va a haber 220 voltios. Si agarro de aquí a aquí, 220 voltios. Y si agarro de este y de este, va a haber 220 voltios, ¿sí? Y además, si agarro estos 3 juntos, va a haber 220 volts trifásicos. Lo voy a poner más en limpio. Es decir, aquí en el RTE tenemos así el transformador tipo pedestal, digamos. Vamos a suponer que fuera poste, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, X0, X1, X2, X3. De X0 hacia X1, X2, X3
siempre hay 127 voltios, 127. Y luego, entre X1 y X2, X3, X1, X3, siempre va a haber 220 voltios. ¿Para qué sirve eso? Quiero prender un foco, agárrate de aquí al que quieras de los tres y prendemos el foco. Quiero prender el aire acondicionado monofásico 220. Ah, ya no agarres agárrese este y este, ¿sí? Quiero prender el del aire acondicionado central. Agárrese los tres porque ahí sí necesitan las tres fases. Es decir, el transformador trifásico te cubre todo a la vez. Es que yo para qué quiero un transformador trifásico si aquí en la casita nada más necesitamos 120 volts monofásicos. Digo, bueno, pues agarras de aquí a aquí y luego si después pones un aire acondicionado, pues si pones el aire acondicionado, pues agarras de aquí a aquí. Lo único que no vas a usar es la energía trifásica, pero no importa, ahí está disponible. Son 3 transformadores monofásicos metidos dentro del mismo transformador trifásico. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, el instalador es el que cuando usted hizo esta construcción, le dijo a ti te conviene por el tipo de máquinas y de equipos que vas a necesitar. Porque, por ejemplo, que tenemos aquí de que es de 75. Es de 75, sí. Ese transformador está cargando con todo lo que le conectamos desde un celular hasta lo que se les ocurra. ¿Qué es lo que se hace? A sumarle. A ver, ¿cuántas toneladas de aire acondicionado van a estar encendidas? No, pues que 15. 5 más 3 más 2 más 15. Bueno, ya se fueron 15 kVA de entrada, ¿verdad? Ya, 15 ya están en eso. Más todas las iluminación, más los muchachos cargando el montacargas allá, más tacataca. Todo eso, más o menos, a mí me determinaba que al límite íbamos a andar cerca de unos 40 kVA. Obviamente me protege. Uno de 45 puede funcionar perfecto, pero mejor me fui a un 75. ¿Sí? Ahí es, la protección es por si después mete más máquinas o el tener uno de 75 le ahorra más energía. No ahorra. No ahorra, ahí. Okay. No. Lo único es, pues me estoy previniendo a que si tenemos más carga adicional, pues tenemos forma de obtenerla. Si no, habría que cambiar el transformador. ¿Sí? ¿No hay dudas? Ingeniero, ¿no hay dudas? No, creo que no. Bueno, pues ya estamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la ventaja de los transformadores trifásicos y son los de uso más común. ¿Qué se me está pelando aquí dentro de este show? Yo creo que estamos listos ya para arrancar. Vamos a ver la página número 1 de nuestra lista de precios, porque yo con esa me puedo basar. Bueno, vamos a leer aquí lo que dice esta cosa. Dice transformadores monofásicos tipo poste. ¿Por qué se les llama poste? Pues porque tienen un herraje en su parte posterior que los permite montarse en un poste. ¿Sí? Bueno, eso sí ya lo sé. Luego dice aquí 10, 15, 25. ¿Por qué dice así? Porque las normas ya tienen establecidos los kVAs. ¿Sí? O sea, ya están. Si a mí me dices transformador monofásico de 112.5, no. Los transformadores monofásicos van en este orden: 10, 15, 25, 37 y medio, 50, 75, 100 y raras veces 160. Ahí termina la historia. Pero en los tipo poste, el más pesado que puede soportar un poste es el de 100 kVA. ¿Sí? Esto se lo tiene que aprender uno al dedillo. ¿Dónde sí se nos hace bolas el engrudo? En este
y en este porque están compartidos por los trifásicos. Hay trifásico de 7.5 y hay trifásico de 15. Ahí puede haber confusión. Si un cliente me dice, me cotizas un transformador monofásico de 25 kVA, ya sé que es monofásico. Digo, si el pelado sabe lo básico. ¿Sí? Mandija. No, sí, nos vamos a quedar hasta tarde. Ya sabemos eso, y las capacidades están predeterminadas. Bueno, montaje en poste ya sabemos. Luego dice ahí 15 kV, pues es una clase de aislamiento aplicable a voltajes de hasta 13.200. No voy a entrar mucho en detalles, pero 15 es el nivel de aislamiento que aplica a 13.200, 13.800 voltios, pero el que nos, por norma, ¡pum! En estos transformadores voy a aplicar, voy a hacer un paréntesis aquí, los famosos transformadores norma K, ¿sí? Y los norma J. ¿Qué es este circo? Bueno, vamos a suponer que Frank es el dueño del terreno donde se va a construir Privadas del Parque, la colonia de Frank. No hay ni una casa, ¿sí? Él es el dueño del terreno y tiene su constructora. Entonces él, con su gente, se ponen a planear la cantidad de casas que va a haber ahí. Obviamente el negocio de Frank es vender casas, ¿sí? Pero las casas necesitan servicio de energía eléctrica, junto con otros servicios. La red pertenece a la CFE. Antes de construir la colonia, él va a ir con CFE y le va a decir, oye, yo tengo este terreno y quiero construir todas estas casas, 100 casas o 200 casas, yo no sé, cada casa de tanto, necesito tu autorización y saber que me vas a proporcionar la energía eléctrica. CFE analiza, revisa la subestación que alimenta a esa colonia, subestación Huinalá, no, pues ¿cuánta carga máxima será? No, pues en total calculamos 5 kVA por casa, van a ser por 200 casas, ¿cuánto da 5 por 200? 1000, ¿verdad? 1000 kVA en total es lo que va a chupar esa colonia, ¿no? Pues sin problema, es un MVA. El transformador es de 20 MVA, está a un 50%, un MVA no le afecta en nada. Ah, no, pues órale, entonces le vamos a decir a Frank, adelante, tenemos forma de suministrarte energía eléctrica. Ahí en la avenida Isidoro Sepúlveda es de donde vas a tener tu acometida, es decir, tu alimentación. Acometida es el punto de alimentación. Por las casas que estás haciendo, Frank, son casas residenciales, no se te va a permitir red trifásica adentro de la colonia, son normas de ellos. Antes no era así y por eso en ciertas colonias, por ejemplo, puedes andar en el centro de Monterrey y vas a ver que la red es trifásica fuera de tu casa y que de esa red trifásica tú estás obteniendo 127 y demás, pero de repente uno que otro vecino ya puso tortillería o taller de soldadura, el pelado aquí al lado, y resulta que el pelado conecta la máquina de soldar del mismo transformador que te está surtiendo a ti energía. Y a la hora que el pelado arranca su máquina de soldar, se nos bajó el voltaje a todos los que estamos agarrados de donde vivo. Claro, porque todos están alimentados en el mismo transformador. Por eso se cae el voltaje. O que arrancó un motorzote que tiene el pelado ahí. Es tanta la energía que chupan este tipo de máquinas en forma instantánea que es un esfuerzo para el transformador y digamos que como que se sienta tantito. ¿Sufre el transformador con ese tipo de cargas? Sí. ¿Qué es lo que se le recomienda a cualquier usuario de ese tipo industrial? Tenga su propia subestación, porque si no va a afectar a todos los demás. Eso es común, los bajones de energía son cuando algún vecino anda haciendo alguna maldad. CFE prohíbe hoy en día que los fraccionamientos tengan redes trifásicas, excepto fraccionamientos de nivel residencial Super Plus. Y aún así, prácticamente CFE no lo desea. Prefiere redes monofásicas. Pero hay fraccionamientos de alta gama aquí en Monterrey y ustedes van a ver que tienen transformadores trifásicos propiedad de CFE, sí.
Pero hoy en día CFE no quiere eso. Quiere puras redes monofásicas para casa habitación. ¿Sí? Antes los aires acondicionados en las casonas ahí en San Pedro eran aires acondicionados de 10 toneladas, trifásicos y eso. CFE dice, hay que irnos por la eficiencia energética, tienes que seccionar los aires acondicionados de las casas. No que uno o dos enfríen toda la casononona loca, eso ya no. Pero antes así era. ¿Sí? Entonces CFE quiere evitar que haya usuarios de tortillerías y todo eso. Nada, solo energía monofásica y se acabó. De cualquier manera ellos se dan cuenta a través del recibo la cantidad de energía que estamos demandando. Lo mismo que si se te ocurre conectar soldadoras o transformadores monofásicos, alguien va a poner la queja y CFE se va a poner a checar a ver qué está sucediendo ahí. Y luego va a salir el pain. Sabes que este carajo es el que está usando una máquina de soldar, porque sí hay monofásicas de alta corriente y estás metiendo en broncas a los demás usuarios del mismo transformador. Pero bueno, entonces Francisco va, oye, ¿sabes qué? 200 casas, y ¿cómo le hago? O sea, yo voy a construir las casas, todo el rollo, pero necesito que tú me proporciones la energía eléctrica y no quiero jamás en mi vida saber nada de los transformadores ni de esas cosas. Yo vendo casas, no vendo que me anden hablando después de un año que si no hay luz y sepa la bola. Entonces CFE dice, bueno, entonces lo que tú quieres es cederme toda la obra eléctrica. Y tú dices, sí. Ellos te dicen, está bien, si tú me vas a ceder toda tu obra eléctrica, todo lo que tenga que ver con transformadores debe de cumplir con nuestras normas, así te dice CFE. Todo. Y no nada más el transformador, lo mismo van a ser los postes, porque esa es ahorita les explico qué tipo de red hay. Postes, cables, cortacircuitos, apartarrayos, codos, y todo va a cumplir con mis normas. En el caso de los transformadores, las normas aplicables son las normas K. Hablar de normas K es exclusivamente para transformadores. Y CFE, ¿cómo sabe que los transformadores cumplen? Francisco va a comprar todo con RTE o con quien quiera, va a conectar, va a hacer un desorden, va a tener sus instaladores, verificadores, todo lo que sea, y ya después, pero Francisco no sabe dónde se van a colocar los transformadores ni de qué capacidad van a ser. Eso CFE lo decide. Hace un estudio en base, déjame ver el plano de casas, y CFE empieza a determinar, ¿sabes qué? Aquí me vas a poner uno de 100, aquí uno de 75, aquí uno de 50, otro de 50. Estas van a ser las ubicaciones de los transformadores y dónde los quiero. Y también te dice de cuáles quiere. O sea, tú le puedes llorar y, oye, de los más vara, no seas gacho, de los monofásicos poste. Hoy en día ya no se permiten esos. Exige que aunque el fraccionamiento sea de Infonavit, sean transformadores trifásicos tipo pedestal. Red eléctrica subterránea obligatoria. Oye, es que son casas del Infonavit, me va a salir una lana. Obligatorio. Hoy en día así es. No en todo el país, pero al menos aquí en Monterrey sí. En el caso de la colonia de aquí enfrente, si ustedes se meten van a ver que están en las esquinas, en cada esquina, a mediación de calle no hay. Tal poste, no sé si pasen dos, yo supongo que han de pasar nada más 2 cables, no me acuerdo. Tal transformadorcillo, monofásico, así. Y luego usan lo que le llaman red híbrida. Los cables que salen del transformador se vienen por aquí pegaditos y se meten por debajo de la banqueta. De tal forma que de los vales el menos. Para los que viven a mediación de cuadra no tienen postes enfrente. Los postes están allá en las avenidas principales, por decirlo así. Eso se le llama red híbrida. Híbrido porque es una mezcla de aéreo con subterráneo. ¿Sí? Es una red económica. La más económica de todas pues es esta, y que de aquí sale directo el cablerío para las casas, ¿verdad? Es la red que se sigue haciendo, sí se sigue haciendo, pero se ve espantoso el cablerío.
Con los tenis, con Sí, con la mufa, ¿no? De que está en tu casa así, te pones una mufita y ahí llegan los cables de CFE y van para el transformador. Esa es la más básica. Pero CFE lo que no tiene es ni dinero ni gente. Y lo que menos quiere son fallas en la red. Y está comprobado que la red subterránea es la red que menos fallas tiene, la más confiable, ¿sí? Tristemente es la que mayor inversión hay que hacerle, ¿sí? Pero tiene muchísimas bondades, sobre todo para CFE. Por eso CFE dice, ya fraccionamientos con red eléctrica aérea o híbrida, no, vas a ponerme transformadores tipo Pedestal. Estos son los transformadores que vas a poner, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la red eléctrica tiene que cumplir con mis normas. Te voy a pedir los protocolos, que yo no entiendo por qué usan esa caraja palabra. Así se le usaba desde hace muchos tiempos, pero protocolo en realidad, lo que yo entiendo un protocolo es, vamos, tenemos una cita con el Papa o con la Reina Isabel. Te dicen, el protocolo con el que usted se debe de comportar es el siguiente. Pero de eso a que unos documentos les llamen protocolo, yo no entiendo porque en ninguna parte dice protocolo, ¿no? Pero ¿qué es lo que CFE sí revisa? Antes eran en papeles, ahora hay un sistema digital que se le llama sigla 3, donde están esos reportes y donde CFE checa el tipo de transformador, el número de serie y checa si cumplen con sus normas porque fueron aprobados por algún inspector de su laboratorio. CFE tiene un laboratorio en Irapuato que se llama la PEM, Laboratorio de Pruebas Eléctricas Mexicanas. Entonces CFE checa, a ver, Francisco, déjame ver bueno, ya no son papeles, porque los papeles se presentaban al fraude, la gente los alteraba y hacía mil cosas. Ahora es digital, ya no hay forma de hacer fraude, está el sistema sigla. A ver, Francisco, vamos a ver. Déjame ver las siglas, vamos a buscarle, ya. Se los compraste a RTE, ahí viene toda la historia, se los compraste a RTE, RTE a su vez los compró a Prolec, Prolec pidió la inspección de estos lotes, el lote fulano contenía 100 transformadores de tales, de los cuales a RTE le fueron surtidos tantos, y todos están aprobados por el inspector nuestro. Adelante. Y una vez que CFE revisa todo, puede energizar la colonia. Si algo no cumple, CFE no te quiere conectar. Y eso es un problema, porque no va a tener la colonia energía, no va a poder vender sus casas. ¿Sí? Esto mismo que se hace con la energía eléctrica se hace con agua y drenaje, con gas natural. El propietario del fraccionamiento se encarga de hacer todo eso. Normalmente se subcontrata, es decir, la casa me la vendió la inmobiliaria, quién sabe qué, pero en realidad la obra eléctrica fue ejecutada por Claudio Villarreal o yo no sé quién, ¿verdad? Fueron subcontratados por el propietario del fraccionamiento. Pero bueno, ese es el caso de los transformadores Norma K. Son transformadores de alta eficiencia, muy buena calidad, ¿sí? Transformadores que soportan mucho esfuerzos de cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Pues yo creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Es por ejemplo, meter un cable pelón entre una punta y otra del enchufe es un cortocircuito. Vas a fundir fusibles y hacer un rollo. No me quiero meter en detalles de lo que significa el cortocircuito, pero en realidad es eso. Hacemos algo mal. Por ejemplo, si yo conecto la máquina de soldar mal, ese daño va directo hacia el transformador, ¿sí? Porque a fin de cuentas el transformador es el que está cargando con el esfuerzo. Por eso CFE pide que los transformadores cumplan con muchas especificaciones de eficiencia y de muchos otros valores. Quiere transformadores buenos, muy buenos. Ahora, no cualquier fabricante puede cumplir con ese tipo de normas, con las normas K. ¿Por qué? Porque CFE lo que exige, ¿quieres fabricar transformador norma K? No, pues sí. De cada transformador que fabriques, ahí te van todas mis normas, estúdialas. Una vez que tengas el transformador listo,
vas a pagar tanto dinero, mucho dinero. Ese transformador lo vamos a mandar a la PEM y ahí va a ser sometido a todas las pruebas que nosotros exigimos. Si vemos que apruebas todo, entonces adelante. Después de haber inspeccionado y revisado tus procedimientos y tus instalaciones y que tu transformador cumpla con todo lo que deseamos, te aprobamos el prototipo y a partir de ese momento puedes empezar a fabricar transformadores norma K. Sin embargo, cada vez que tengas un lote, nos vas a informar, eso significa solicitud de aviso de prueba o de inspección, y un inspector nuestro de la PEM, que esté en Monterrey o en la ciudad en la que sea, va a ir a visitarte y va a revisar todo para garantizar que esos transformadores cumplan realmente con las normas. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Prolec fabrica, no sé, 50 transformadores igualitos. Prolec los prueba, Prolec tiene su propio reporte de pruebas. Oye, ¿qué onda? ¿Todos están buenos? Ya todos están buenos, ya todo ya checado. Háblale al inspector de CFE. ¿Ya entregaste la solicitud de inspección? Sí, ahí viene el pelado. El pelado no checa uno por uno, no. Para este tipo de fabricantes, no. Hay estudios estadísticos que dicen para una muestra de tantos transformadores vas a tomar al azar 1, 2 o 3, yo no sé. Y él llega, ¿sabes qué? Agárrate aquel de allá. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, ese mejor. Tráetelo, vamos a probar. Enséñame los reportes de pruebas de cada uno de ellos. No, pues aquí están todos los reportes. Ahora vamos a probar de nuevo este y este. Si los 3 pasan, te paso todos, porque no voy a checar uno por uno. ¿Sí? Así funciona eso. Y una vez que aprobé eso, te extienden la sigla para que tú puedas vender, por ejemplo, a RTE, los transformadores. De ese lote de 50, vendiste 10 a RTE, le entregas a RTE su sigla. Cada vez que RTE venda a otro, le va a ceder la sigla, así se va la cadenita, ¿verdad? Bueno, esos son los transformadores norma K. Transformadores muy buenos. Sin embargo, por ejemplo, si Francisco tiene una pequeña casita ahí por la presa de la Boca y requiere de poner un transformador, que ya fue a CFE y le dijeron, como aquí, no hay red eléctrica de baja tensión. Y si nosotros te lo ponemos, te lo vamos a vender a precio de oro. Así es que mejor ve y pon tu subestación propia. Es decir, pon tu propio transformador, agarra tu electricista, ahorita vamos a hablar de ese proceso. Un transformador norma K sí puede instalarse en cualquier tipo de subestación privada, sí, sin problema. No tiene por qué cederse a CFE en forma obligatoria, no. Incluso ahorita vamos a ver, ya viendo precios, que el precio de un transformador que no es norma K contra un norma K, al menos en este tipo de aparatos monofásicos de estos, es muy poca diferencia. Si alguien de ustedes me preguntara, yo diría, Francisco, no batalles, cómprate un norma K. La diferencia es nada. Y no compares los 5 años de garantía o 6 años y la eficiencia y la fortaleza con un norma J, porque ese es otro bicho. ¿Verdad? Esos son los transformadores norma K, los que se ceden a la CFE. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo en cuáles casos se aplica. ¿Cuáles son los transformadores norma J? Ingeniero, nada más una pregunta. Le dice usted, yo lo voy a ceder, vamos a poner RT. Lo tenemos adentro de las instalaciones de RT, ¿verdad? Si se llega a ir la... Bueno, el norma K no puede estar dentro de una instalación privada. Y este que tenemos nosotros es J. Ok. No. Sí. En el caso, por ejemplo, aquí de RTE, obviamente, pues nosotros ya sabíamos el nivel de demanda de energía que tengo. Pero me voy al caso, por ejemplo, Francisco tiene su cabañita ahí por la presa de la Boca y ve que allá afuera de su casa solo pasan 2 cables ahí, o 3, o yo no sé, y el poste por allá en la esquina, y pues ya me fregué, porque pues no hay transformador aquí. Y vas a CFE y en efecto luego te dicen, no. Aquí ya le hicimos el cálculo, módicos 450,000 pesos y ponemos un transformador nuestro. En realidad es un transformador norma K, pero lo van a poner
fuera de la propiedad de Francisco y de ahí le van a poner, Francisco va a poner su medidor y van a hacer esto. Pero el transformador va a estar por acá y es propiedad de CFE, no es de Francisco. Y a él le van a cobrar la energía eléctrica con cierta tarifa. La tarifa de un simple mortal, a pesar de que ya pagó un dineral para que pusieran el servicio este. ¿Sí? CFE lo que cobra energía por unidad de tiempo, kilowatt hora, así cobra. Para los simples mortales de nuestra casa de habitación, vamos con CFE, hicimos nuestro contrato, la inmobiliaria que construyó en su momento ya se dio todo, y CFE pues ya nos pone nuestro medidor y nos cobra el kilowatt hora a tanto dinero. Para una empresa que cuenta con una subestación privada, el costo del kilowatt hora se reduce más o menos un 40-50%. ¿Sí? Entonces, pero volviendo al caso de Francisco, 450,000 pesos quieres que te pague comisión para que pongas un transformador que no va a ser ni mío, que es tuyo. ¿Y qué beneficio obtengo? Ninguno. Y si luego llega un vecino meses después, él va feliz y contento con CFE y CFE le va a cobrar a lo mejor 10,000 pesos y le va a proporcionar el mismo servicio a Francisco que ya pagó 450. O sea, el primero que haga el gasto es el que le... Es el que se jode. ¿Qué es lo que yo le diría a Francisco? No hagas esa locura. Dile a los de CFE que quieres tener tu propia subestación. ¿Qué significa eso? Dijimos que la subestación es el conjunto de elementos. Pues yo le diría, ¿sabes qué, Frank? Pues tan fácil está tu cabañita, ¿verdad? Y pues ahí donde no se vea tanto, ¿es red eléctrica la que tienes ahí? No, pues sí. Pues búscale por ahí que no se vea tanto y pones un poste de concreto y ahí cuelgas tu transformador. ¿Necesitas energía trifásica? No, pues no. Bueno, ¿cuántos cables hay ahí arriba? No, pues que hay 3. Bueno, puedes poner un trifásico. Es que no necesitas... Mi sugerencia sería un trifásico aún y cuando no necesites energía trifásica, pero bueno. Pero si nomás hay 2, cosa bastante común, pues ahí ya te fregaste, Frank. Porque si quieres utilizar energía trifásica, ya te metiste en un verdadero lío, porque no hay energía trifásica disponible. ¿Sí? Tienes que hacer trucos que eso ya no se los platico, pero nos hacemos bolas. Pero entonces pone su poste, pone su transformador, y esto va a ser su subestación dentro de su propiedad privada. De aquí para acá es propiedad de Francisco. ¿Sí? Y CFE lo único que hace es conectarle tal poste así, pone una cruceta de metal y cuelga unos elementos que se llaman cortacircuitos, ¿sí? Y luego de ahí alimenta, bueno, no nos dijimos que son 2, alimenta el transformador de Francisco. Si Francisco no paga, CFE no se puede meter a su propiedad a desconectarle la luz. ¿Sí? No pagó, desconéctale los cortacircuitos para que se le quite, porque lo hacen desde el poste, es propiedad de ellos. No pagaste, te fregaste, y se desconecta desde ahí. Y adiós, ya no hay luz. ¿Ah? Ese es el caso de un transformador monofásico tipo subestación privada. ¿Y cuál sería la ventaja que obtendría Francisco aquí? Mira, le diría Francisco, aquí la ventaja que vas a tener con tu subestación privada, vas a pagar menos que con comisión. A lo mejor te va a costar estos 100,000 pesos, quizá ya todo. 100,000 pesos, pero el costo por kilowatt hora te lo va a cobrar más económico la CFE. Vas a tener energía eléctrica de un voltaje muy estable, no tal. Porque si resulta que el transformador que Francisco le cedió a CFE, el vecino de al lado tiene los motores de las albercas y todo eso, ya se afectó él también. La incidencia de apagones es mínima, voltaje muy estable, vas a pagar menos por kilowatt hora. Desventaja es que alguien esté jugando, vacilando y se electrocute porque está el transformador ahí, ¿no? Mantenimiento también. Y el mantenimiento, si se amuela el transformador, eso es muy importante lo que dices. Se amuela tu transformador, Francisco, no le puedes decir, CFE, fíjense que mi transformador tronó, porque de repente explotan los transformadores.
CFE no le importa, pues qué mal lástima, Margarito, arréglenlo. En el caso de los fraccionamientos es diferente porque son de CFE los transformadores. Oiga, se nos fue la luz. CFE tiene que enviar a la cuadrilla y ya no estuvo el problema. Y es de por vida. ¿O a poco le hablan ustedes a la inmobiliaria que les vendió la casa? No, esa es CFE. Aquí en RTE hicimos lo mismo, pusimos no un monofásico, pusimos un transformador trifásico. ¿Sí? Si falla, pues ya nos fregamos. Hay que arreglar nosotros el lío. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, conste. Vamos a ver entonces la página. ¿Mande? No, digo, estábamos con la lista. Ah, sí, estábamos con la famosa lista, que luego me Que entiendo. nos quedamos sin todo. Que los 10, 15, 25, 37 y medio, que para allá y para acá. Dice voltaje primario 13.200 voltios, eso ya lo sabemos de memoria. Voltaje secundario 120, 240. Obligatorio. Este es monofásico en todo México. CFE exige que todos los transformadores monofásicos norma K tengan este voltaje de salida. No hay opción. Y obviamente un transformador monofásico, dijimos, solo puede tener la mitad. O sea, los clientes están medio mágicos y de repente me dice, no, me cotiza un monofásico 220, 127. No, esto es una energía trifásica, eso es un voltaje trifásico. Los transformadores monofásicos solo pueden dar este. Ahora, si lo quieres que no sea norma K, te podemos hacerlo 240, 480, claro que sí. O si lo quieres 120, 220, sin problema. Uno va a ser el doble del otro. Pero los norma K, todos deben ser así. Es común que los clientes se hacen bolas y dicen monofásico 220. No. Son 240. No, oiga, es que son 220. El aire acondicionado jala igual con 220 que con 240. Te da el voltaje del aparato, ¿no? Pero la gente se hace bolas. No, es que yo no lo quiero que no me dé monofásico a 240, oiga, no, me va a quemar todo, oiga. Cualquier fracción, por ejemplo, aquí tenemos una red trifásica. El voltaje ahí es 127. Si estuviéramos alimentados por un transformador monofásico sería 120. Y el aire acondicionado que está aquí arriba de nosotros, aquí yo lo alimento con 220 voltios, es monofásico. Pero si tuviera yo un transformador monofásico aquí, lo alimento con 240 y jala. No pasa nada. Lo mismo que la computadora jala con 120 o con 127, no pasa nada. ¿Duda? Ahorita no, mañana. No, es que obviamente me voy a llevar todo anotado. Bueno, hasta ahorita muy bien. Bueno. Entonces, en la página 1 vienen un montón de capacidades, transformador monofásico tipo poste convencional. ¿Por qué le decimos convencional? Porque hay otros que se les llama autoprotegidos. Ahorita los vamos a ver. El convencional es el transformador pelón, así mero. ¿Sí? Estoy viendo el bloque 1, dice 2 líneas, pues ahí está, H1, H2, taca, y dice 25 kVA, digamos es ese. ¿Sí? Luego dice 2 líneas, 13.100, 120, 240, luego dice 65 grados centígrados. ¿Qué es esto de los 65 grados centígrados? Los transformadores son aparatos muy eficientes. La eficiencia es del 95% más o menos en promedio. De la cantidad de energía que les llega a lo que entregan, es casi el 100%. Pero ese 5% que nos falta es calor. Los transformadores se calientan. ¿Sí? Y no se diga en verano. Las normas marcan cuánto se debe de calentar como límite el transformador. Las normas K, que son el bloque que estamos viendo ahorita, dice la sobreelevación de temperatura máxima es de 65 grados
sobre una temperatura más temperatura ambiente. La temperatura ambiente debe ser de 30 o máximo 40 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué temperatura llegan a calentarse los transformadores? En verano, un transformador que esté entregando su potencia máxima y la temperatura fuera esté en 40 grados centígrados, la temperatura ambiente sería 65 más 40 son 105 grados, más o menos allá adentro del transformador está 105 grados y si lo tocas es probable que sí te quemes, porque a fin de cuentas es metal, ¿sí? El transformador adentro tiene aceite. ¿Qué aceite tiene y para qué? Estos en particular. El aceite que el transformador tiene es un aceite dieléctrico de origen mineral, ¿sí? Es el común de los transformadores que estamos viendo en la página 1. ¿Sí? Es un derivado de petróleo. ¿Sí es inflamable? Sí, sí es. ¿Explotan y se incendian? Es correcto, sí se incendian. ¿Para qué se requiere ese aceite? El aceite cumple dos funciones. La función de aislamiento, porque el transformador lo que está haciendo es bajando un voltaje desde por allá hasta 120, 240 y lo está haciendo como en escaloncitos. De alguna manera ese tipo de aceite le proporciona un medio de aislamiento adecuado para evitar que se produzcan cortocircuitos, es decir, chispas internas y que el transformador falle. Es decir, este aceite dieléctrico tiene la función, por eso se llama dieléctrico, de aislar. Cada una de las vueltas que forman el devanado está aislada, no está pelona, tiene un recubrimiento, ¿sí? Como los cables que vemos que tienen una especie de plástico en la parte exterior, igual, si ustedes ven un transformador chiquitito y le ven ahí las vueltitas, se ve así como color anaranjadito. Ese es un barniz aislante. Y entre vueltita y vueltita están aislados, no están pelones, no están tocándose. Aislado significa alejado, ¿sí? Y el aceite le ayuda para... ¿Por qué? Porque el medio ambiente que respiramos, el aire que respiramos, tiene humedad. Y no se diga cuando llueve, la humedad llega al 90%. Dios quiera que vengan esos días. Pero en un día como hoy, un día seco, yo creo que, no sé cuánto, un día seco como hoy, hay poca humedad. Pero el peor enemigo del transformador es la humedad, porque la humedad es conductiva, ¿sí? Y el aceite con el que se pone, el transformador se mete dentro de un tanque. En realidad, el transformador es el conjunto, el núcleo bobina. Lo demás es un tanque y lo demás son accesorios. Está el tanque de metal, se mete el transformador, ¿sí? Se inyecta, todo esto es un proceso que luego podemos ver, y se le mete el aceite, un aceite que tiene cero humedad por completo, ¿sí? Y le sirve para aislar y para enfriar. ¿Por qué? Porque se calienta y le ayuda a disipar. Por eso los transformadores tienen unas cosas que se llaman radiadores. Los radiadores, si los podemos ver, no todos lo traen. ¿Por qué no todos lo traen? Porque el mismo tanque funciona como radiador. El tanque está expuesto al medio ambiente y disipa el calor. Pero cuando con los cálculos que hacemos al diseñar el transformador, el tanque no es suficiente, hay que poner radiadores para ayudarlo a disipar el calor y que no se nos caliente más allá de lo que las normas nos permiten. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso llevan el famoso aceite dieléctrico mineral. ¿Sí? Ingeniero, por ejemplo, hay 65 grados, esa es la temperatura. Sobre elevación, es decir, adicional a la temperatura ambiente, ¿sí? Tengo 65 grados. Puede calentarse esto más esto. Esta es la sobreelevación, ¿sí? ¿Cómo lo prueban? Lo que se hace en los laboratorios, ponen al transformador, le exigen la máxima potencia, máxima corriente que pueda entregar, máxima energía, hay formas de hacer esas pruebas, y le pones un termómetro ahí arriba. Y aquí vamos a ver, ¿cuál es la temperatura ahorita? No, pues que 30 grados. Ah, bueno, 30 más 65, 95. Vamos a ver.
Entregando todo, tu transformador no puede rebasar los 95 grados. Y ahí está el termómetro puesto. Y sácale más. ¿Qué porcentaje va de los 25? Oh, ya estamos al 90%. Pídele el 100%. Ya están los 25 kVA. Está entregando su máxima potencia el transformador. ¿Cuánto se ha calentado? No, pues estamos marcando 85 grados centígrados. Está bien. Esas pruebas las hacen en la PEM. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. 2 líneas, pues ya lo vimos. Es monofásico de 2 líneas, ¿sí? 120-240, norma K, bla, bla, bla. Eso que dice NRF 025 es la norma en su... Ese es el nombre real, pero nadie nos lo aprendemos. Luego versiones, dice N igual acero al carbón, tanque de acero al carbón. Luego C igual acero inoxidable, 55 grados y boquillas Costa. ¿Qué sucede aquí? En nuestro país obviamente hay zonas costeras. En las zonas costeras hay mucha salinidad en el medio ambiente, ahí en Acapulco, donde viene este hombre. Esa salinidad, la sal también es conductiva, Sí. y aparte es húmedo. O sea, es el cóctel perfecto en Acapulco, por ejemplo. Son de los ambientes más gachos para un transformador porque hay salinidad en el ambiente, porque por eso no duran las bicis, todo se echa a perder. Todo se oxida. Todo se oxida. Hay humedad y hay salinidad. Entonces, las normas de CFE dicen, bueno, vemos que el tanque de acero al carbón después de ciertos años se oxida, se corroe y son puros dolores de cabeza. Me lo vas a hacer en acero inoxidable el tanque, ¿sí? Y además, la sobrelevación ya no la quiero de 55, ahora quiero que sea 55 grados centígrados. Es decir, lo quiero que se caliente menos, ¿sí? Que se caliente menos en comparación al diseño estándar de acero al carbón, ¿sí? Y además, quiero que los aisladores de alta tensión, que son esos que están viendo ahí en el transformador que está ahí, sean tipo Costa, que no es otra cosa que son más largos. ¿Por qué? Porque la salinidad del medio ambiente se va acumulando ahí. Y luego al ponerse la sal ahí se genera un cortocircuito, se brinca la corriente a la pared, al tanque, un corto, falla, problemas. Entonces hay que evitar eso y por eso CFE exige que sean tipo Costa. Bueno, vamos viendo por ahí la columna 1, dice Prolec N. Prolec es el fabricante más grande en Latinoamérica. 5 años de garantía, pues ya sabemos, el líder a seguir. Ahí está el precio. Luego tenemos la marca IG, está en Irapuato. IG es el fabricante más antiguo de transformadores del país, no es Prolec. La calidad de IG muy similar a la calidad de un transformador Prolec, ¿sí? Luego, siguiente columna. Está en amarillo porque IG es más económico, ¿sí? Luego podemos ver a Prolec tipo Costa, es decir, con tanque de acero inoxidable, 55 grados centígrados de sobrelevación, bla, bla, bla. Ahí están los precios de Prolec de IG. Luego por acá dice CE, es la abreviación de Continental Electric, ¿sí? Luego por acá tenemos a Daltor y dice NJ, es decir, Daltor no fabrica estos transformadores bajo las normas K, te lo puede fabricar bajo la norma J. Pero como podemos ver, los precios son muy similares a un norma K, por eso le diría yo a Francisco, compre un norma K, excepto si ocupas uno de 100 kVA, a lo mejor ahí sí cómprate un Daltor, vale 49,200 pesos, en lugar de pagar 59,500 o 65,000 de un Prolec. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos por otro lado a RTE, ahí están sus precios, también son J. ANSE es una certificación, pero no le hagan caso, ahorita vamos a hablar de eso. ANSE y J es más o menos lo mismo, pero ANSE es alta eficiencia, pero son trabajos para uso privado exclusivamente. No conviene, más que conviene si acaso uno de 75 por ahí. Sí, pero en marcas, RTE es mejor marca que Daltor, yo creo que sí. Daltor 6 años de garantía, RTE 3 años de garantía.
pero bueno, son opciones, hay clientes para todo. Pero habitualmente en stock tenemos de todos, pero de los normas K. Norma J no tenemos ni uno solo. ¿Por qué? Porque en mi recomendación personal, aunque parezca que el ahorro es considerable, yo le diría, por ejemplo, a Francisco, ¿cuál es el valor total de la subestación? ¿100,000? ¿120,000? ¿130,000? ¿Te quieres ahorrar 3,000 pesos? ¿O 4,000 pesos? ¿O 5,000 pesos en un transformador? Compro un Norma K. Realmente, pero hay clientes que no, pues sabes que no, sí, pues, ¿en cuánto el RT? No, pues que 40,000 o pues sí, son 4,000 pesos muy buenos, 6,000, yo no sé. Bueno, el ahorro a corto plazo y no. Y sí. La mayoría de nuestros clientes, como lo sabemos, tenemos 3 grupos de clientes, ¿sí? Nuestro mayor número de clientes son contratistas o instaladores de obra eléctrica, ¿sí? Son gente que, por ejemplo, Francisco requiere instalar su transformador o transformadores, él no puede hacerlo, él necesita a alguien que se dedique a eso. Y normalmente una persona que, digamos que Francisco quiere fabricar computadoras, pues él que va a andar sabiendo de subestaciones eléctricas, él sabe de lo suyo, ¿sí? Oye, yo necesito un eléctrico, yo necesito energía para las máquinas. Oye, ¿que quieres un transformador Pro? Mira, yo de eso no sé. Tú encárgate de hablar con CFE, yo quiero energía, tanta energía, bla, bla, bla. Por eso, habitualmente nuestros clientes no son los usuarios finales, sino que hablamos con un pelado que es un instalador. Y el instalador, a fin de cuentas, no es el propietario final del transformador. Y ellos, como ya tienen un presupuesto o tienen un presupuesto fijo, quieren ahorrarse hasta el último peso, porque ellos cotizan la subestación en su conjunto. Ya negoció con Francisco y le dijo, la subestación vale 150,000 pesos. Todo. Suministro, instalación, de hecho, en las cotizaciones que ellos mandan, porque sí las veo, no creas que ponen transformador. Suministro, instalación de subestación eléctrica trifásica de 75 kVA, red eléctrica aérea. No dan muchos detalles, porque ellos ya se pusieron a hacer un análisis completo, distancia al poste, cuántos metros de cable, qué cable. O sea, es una chamba que se aventó el pelado para poder dar un presupuesto. Luego para que Francisco le diga, a ver, dame todo desglosadito. No, mira, ¿sabes qué? Yo mejor déjame ver si compro las cosas por mi lado y luego te echo un grito. No, sáquese a volar. O sea, así somos aquí en México, ¿verdad? Entonces, pero volviendo al punto, y esto es bastante común, y me ha tocado hablar con los contratistas y le digo, güey, digo, ¿qué transformador compraste? Ahí lo traen en la camioneta. Dice 500 kVA chiquito. Ah, su madre. No, es que vengo, Inge, a comprarte los codos y los insertos. Y que sí, ya vi, el transformador no nos lo compraste, veo que lo compraste en otra parte. Sí, bien barato, Inge. Bien barato, madre. Digo, oye, güey, pero así les digo, ¿y ya checaste cuánto pesa? Hombre, pues está bien ligerito y chiquito. Qué chulada de maíz prieto. Digo, a ver, pásale. Ven a ver, mira, ese es un Prolec, pesa 1,000 kilos. Ahí está un RTE, pesa 1,100 kilos. Ahí está otro, 1,200 kilos. Ahí está otro, 950 kilos. Todos son más o menos lo mismo, de otras marcas. Y luego veo el tuyo, a ver, vamos a ver, 700 kilos. Oye, digo, y vete a saber si pesa eso. ¿Cómo? Resulta que Prolec tiene 10 ingenieros con maestrías y doctorados todos los días optimizando diseño para que los transformadores a la hora de fabricarlos su costo sea menor, sin olvidar las normas. Y luego tú me enseñas ese de marca Donald, transformador marca Patito Donald, y me dices que ese chiquinino, oye, o una de dos, o vamos y los corremos a patadas a todos los ingenieros de Prolec, o tú eres víctima de un fraude. Y obviamente la respuesta es la segunda.
¿Y sabes qué dicen los contratistas? Bueno, eso sí, yo no sé. A mí me dice, a mí ya me dio un papel, que es el reporte de pruebas, al que dice que también le llaman protocolo. Es una subestación privada. Francisco, el propietario de la fábrica, es más codo que lo codo. Batallé y me escatimó hasta el último quinto, y pues yo tuve que buscarle lo más baratito. Él no sabe nada de transformadores, así es que pues yo ni le dije qué marca le iba a poner. Y pues encontré este bien baratote, pues este le vamos a poner. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Lo habitual cuando se instala una subestación es que la carga va aumentando en forma paulatina. 25% de carga, 30, 40. Ya al paso de unos años anda a lo mejor a un 60, 70%. ¿Qué es lo que va a suceder en unos cuantos años? El transformador va a fallar. Y a veces falla de volada. La vida útil de un transformador oscila alrededor de unos 25 o 30 años. Y ya resultó que a Francisco, falló el transformador, toda la fábrica se queda sin energía. Cada minuto de su proceso de producción que se detiene le cuesta mucho dinero. Ahí anda buscando al contratista por cielo, tierra y mar, y lo único que tiene es un celular que solo Dios sabe cuántas veces lo ha cambiado. Pero Francisco se quiso ahorrar dinero. Agarró a un contratista no establecido. Francisco no se informó. Regateó hasta el fin. Y pues ahí están las consecuencias. ¿Cuál es el otro caso real del Francisco? Francisco es ingeniero, revisa, investiga en internet, checa de marcas de transformadores, checa de fraudes en los transformadores, busca contactar a un contratista serio y establecido, y es con quien cierra el trato. De esa manera se evita el calvario del que estábamos hablando. Pero ¿qué es lo que voy? Aquí en México, así somos los mexicanos, visión de corto plazo, lo más barato que me resulte, y me ha tocado hasta en amigos míos, igual que te lo platicaba. Oye, a ver, fíjate que traigo un nuevo proyecto y que la fábrica y que vamos a ampliarla y que uno de 1000 kVA, fíjate, 1000 kVA, el de nosotros es de 75. Imagínate uno de 1000, la cantidad de energía de lo que estamos hablando. Oye, ¿qué me recomiendas? Digo, mira, pues aquí está Proleg. Digo, Proleg es Proleg. La tecnología vanguardia y 5 años de garantía. Y aquí está el monstruo. Aquí luego, una bronca la arreglamos en caliente. No, güey, está bien caro. Ahí yo le diría, no digas que es caro. Es como si me dices un BMW o un Audi son autos caros. Yo te diría, más bien son valiosos, ¿no? Si son valiosos por todo lo que hay invertido ahí. Un transformador Proleg no es caro, es valioso. Sí. No, hombre, lo más baratito que tengas. No, es que aquí en RTE vendemos de Jetta para arriba, compadre. El más barato, así de 1000 kVA, pues ándale, ahí te va un C-Track o un RTE. Y son buenos transformadores, son Jettas. No, güey, pues déjame ver, yo te echo un grito, déjame checar. Ya después no vuelvo a saber de ellos, ni los molesto, ni mucho menos, y ya después, oye, ¿qué onda? Como siempre con el teléfono, fíjate, ya lo compraron, ya no supe ni a quién. Mi socio lo compró, yo no supe ni qué, le digo, no, pues buena suerte, ahí estamos. ¿Qué sucede al paso de 2, 3 meses? Ayúdame, por favor. ¿Qué pasó? No, si no tenemos un trono, estamos sin energía, toda la fábrica detenida, estamos perdiendo dinerales a raudales cada minuto. Le dije, hijo de la chingada, le dije, ahora sí menudo lío. La bronca es que, aunque tuviera ese transformador es especial, no lo tengo en stock, ni yo ni nadie. Tenemos que buscar un IMEM de esos, que es el que lo hace más rápido. Pero aún así van a ser 2 semanas. Ahorita por lo pronto, para ahorrar salir la bronca, un generador a diésel o planta de emergencia, es lo mismo. Contrátate eso. No, hombre, es que ni sabes lo que cobran esos desgraciados más el diésel. Digo, güey, ahorita ya no pienses en eso.
Estás perdiendo no sé cuánto dinero por minuto y todavía estás queriendo centavear. ¿Estás viendo el bronco o no? ¿Verdad? Oye, pero ¿qué me recomiendas? Bueno, ahorita pon el de ese. Le digo, yo aquí tenemos nosotros, a lo mejor le digo, y tenemos ahí uno de 500 kVA, tu voltaje es raro, es 480, una cosa así. Tenemos uno de 500, si te sirve, te lo vendo. Y que te alimente una parte de tu proceso de producción y ya sales ahí del lío. No, es que yo necesito 1000. No, pues de dónde. Digo, la bronca es que volvemos, visión de corto plazo, y el contratista por su lado también quiere, él ya entregó un presupuesto, entonces pues el cliente normalmente no sabe nada ni de marcas ni de nada de eso. Él nomás quiere ver que haya luz. ¿Sí? Habitualmente los clientes no saben nada, porque hasta amigos míos, oye, hombre, le digo, ¿y qué marca de teléfono compraste? La marca. Pues es uno gris, así grandote, ¿no? Pues ya supo, pues normalmente son grises eso. Pero ¿cómo es? Una foto, no sé. Digo, o sea que no sabes ni qué pusiste. No. Digo, ay, pues sí, digo, ay, compadre, pues ojalá que te vaya bien. ¿Y aquí quién te lo instaló? No, pues se llama Juan Pérez. ¿Y cómo se llama su empresa? No, pues trabajaba en comisión. Y es el celular, nada más que acá ratito que lo pierde y le trae otro. Esa es la realidad. ¿Ah? Pero bueno, vamos a ver ahora el bloque número 2. Aquí nos hace una mención rara cuando dice tipo YT. ¿Qué significa eso? A los transformadores monofásicos de una sola boquilla se les conoce con el nombre de transformador tipo unicornio también, o tipo YT. Es el transformador que tiene una sola boquilla aquí. Habitualmente estos transformadores se usan en áreas rurales, ¿sí? Y pasa un solo cable. De repente lo van a ver ustedes en áreas rurales estos y se coloca aquí el transformador. Lo que no vemos es que aquí abajito pasa un cablecito unos metros más abajo que se le llama neutro corrido. Neutro corrido. Este es el punto de referencia porque si no el voltaje no jala, ¿verdad? Y este es de acá. Antes de que se me olvide, a menudo vemos que los pajaritos se ponen aquí un pajarito. Vamos a suponer que este es un pajarito feo. ¿Por qué no se electrocuta en el cable si el cable está pelón? No se electrocuta porque dijimos que la corriente necesita de 2 puntos, necesita distancia. Y aquí no hay distancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el pajarito se pega? Aquí está una raja de metal que está conectada a tierra. Si el pajarito toca el metal, en ese momento se electrocuta. Lo mismo, si cayéramos de un helicóptero y nos quedamos colgados nosotros aquí, haz de cuenta, este soy yo que estoy colgado aquí, de un solo cable no me pasa absolutamente nada. Pero donde yo toque otro cable o toque cualquier cosa de metal y eso, en ese momento hay que, ¿sí? ¿Por qué la gente se electrocuta a veces? Pues están, haz de cuenta, esta es una azotea, está la subestación así, está el transformador, bueno, están los cables aquí, está un transformador aquí y así todo el show, y están los cables. Un día lluvioso y aquí anda Francisco todo desgreñado porque se acaba de levantar, ¿verdad? Entonces la energía eléctrica siempre busca el camino más sencillo para brincar desde el punto A al punto B. Entonces Francisco está aquí en el punto 0. La energía eléctrica prefiere lo que quieres a toda costa irse aquí. El punto 0 se le conoce tierra. Ese es el nombre del siempre que oigan hablar de tierra es el punto de referencia 0 de voltaje. Le urge, está desesperada la energía eléctrica por llegar aquí, en lugar de andar batallando y andar pasando por un transformador y todo ese merequetengue. Se le ocurre a Francisco pasar por aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Si se rompe la rigidez eléctrica que hay en el aire por la humedad, se va a electrocutar y ahí quedó. ¿Sí? Así sucede.
o las personas que andan con una varilla de metal, es que sin querer tocó el cable. Si la persona tocara el cable y no estuviera tocando el suelo, no le pasa nada. Pero este suelo, como quiera, es un punto de referencia, por eso yo creo que le pusieron de nombre tierra. Sí. Si trae una varilla, toca el cable y arriba del suelo está una tabla. Si la tabla es lo suficientemente aislante como para impedir el brinco eléctrico, se salva. Pero si no, la madera es un buen elemento. Hay elementos conductivos y elementos aislantes. Un transformador juega con los dos. El mejor elemento conductivo que existe es el oro, pero es muy caro. Luego sigue la plata, luego viene el cobre, que también ya es muy caro. Por eso se usa hoy en día el aluminio. ¿Sí? El latón, que es una mezcla de bronce con cobre, zinc, estaño, plomo y demás. El más común es el aluminio hoy en día, pero no conduce la misma cantidad de amperes por unidad de área. Es decir, hablábamos de que los amperes es el diámetro de un cable, ¿verdad? Tú quieres que un cable de cobre del grosor de mi dedo, vamos a suponer que conduces 200 amperes. Un cable de aluminio del grosor de mi dedo, de aluminio va a conducir yo creo la mitad, 100. Pero es más barato. Pero por unidad de área el cobre es mejor opción, por eso se sigue usando. En los transformadores hoy en día la mayoría de los transformadores son en aluminio. Es una excelente opción el aluminio, pero pues el cobre es el cobre, ¿verdad? Sí tiene algunas bondades, un transformador de cobre sí. Los diseñadores juegan con los dos parámetros a la hora de diseñar el transformador, porque hay veces que si le pongo de cobre le pongo menos, si le pongo de aluminio le voy a poner más. Tienes que andar jugando para ver qué te es más económico, ¿sí? Luego hay elementos aislantes. ¿Cuáles de los mejores elementos aislantes que existen en el mundo? La cerámica, como esa que ven allá. Aquí estamos obligando a nosotros a que la electricidad entre aquí. Fíjate. La electricidad entra aquí, 13.200 voltios aquí, y aquí hay 0. ¿Sí? Si esto no fuese cerámica, la electricidad se brinca para acá. ¿Sí? Otro buen aislante es el vidrio o cristal, otro bueno es la madera, el cartón, el aceite dieléctrico, no sé, así. Un transformador juega con elementos aislantes y elementos conductivos. Este es un derivado del cobre. Viene la energía, un elemento altamente conductivo, y le hacemos que se meta la energía eléctrica para acá, y luego que se ponga a chambear para pasar por el transformador, y luego a salir por acá. Pero si yo acerco mi mano y ando por ahí, yo soy un camino más sencillo para la energía eléctrica que todo el chambal de adentro, y se va a brincar hacia mí. Por eso no podemos acercarnos a los transformadores. Aquí hay alto voltaje, aquí, ¿sí? Aquí hay bajo voltaje, ahí hay 220. Aquí si me pongo, no pasa nada. Es más, si lo agarro, no pasa nada. Irónicamente, yo creo que a veces pocos lo sabemos, un transformador, este es un transformador diseñado para reducir el voltaje de aquí para acá, de 13.200 a 220 y 127. 127, 220, 220 trifásico, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si lo conecto al revés, es decir, si por ejemplo a alguno de los muchachos del almacén se le ocurriera meter un cable pelón de aquí para allá y otro de aquí para acá, y luego le dice a Francisco, a ver, tócale, a ver qué se siente, se muere, porque el proceso se invierte y salen 13.200 voltios de acá. ¿Sí? O sea, es que un transformador así como puede ser, porque lo estarías alimentando desde el secundario, pero el proceso es el mismo. Bueno, volviendo al punto de los transformadores tipo unicornio. Se usan en áreas rurales, la ventaja es tener una sola boquilla. ¿Por qué una sola? Bueno, hay un punto de referencia que es neutro corrido. Te ahorras materiales, porque en lugar de ocupar un apartarrayos, un cortacircuitos, o sea, en lugar de estar protegiendo
2 boquillas con todos los elementos adicionales para proteger, va a ser uno solo. Y a la hora de que se extendió esta red, se tendió un solo cable y el otro uno muy delgadito que va a la subestación de comisión que se conoce con el nombre de neutro corrido, pero funciona igual, ¿sí? Obviamente, si tú tienes un transformador de 2 boquillas y lo quieres conectar a una red donde hay un solo cable, no es posible. En una red con un solo cable, solo puedes poner el transformador unicornio. Pero el unicornio lo puedes poner en una red donde hay 1, 2 o 3 cables arriba, ¿sí? De ahí en fuera todo se repite a lo que vimos en el bloque pasado, ¿sí? Y la nomenclatura cambia. Si se fijan, ahora dice 13200 YT. En los transformadores monofásicos, cuando viene esta referencia, no se refiere a una estrella. La estrella solo aplica a transformadores trifásicos, ya lo vimos hasta el cansancio. Y se menciona aquí 7620. Este valor viene de dividir la raíz cuadrada de 3, esto entre 1.73 da esto, ¿sí? Todo lo demás es igual. Luego viene el tercer bloque, transformadores convencionales, pero ahora para 23.000 voltios. ¿En qué ciudades dijimos que se usan los 23.000 voltios? Va de nuevo, Jalisco, Estado de México, Chihuahua, centro del país, ¿sí? Estos transformadores obviamente menor demanda, porque pues van para este tipo de zonas exclusivamente. Y luego ahí abajo en el último bloque viene por norma de CFE, viene 22860 YT, lo mismito, 13200. Divides esto entre la raíz cuadrada de 3 y te da esto. Esto significa que es tipo unicornio. Esto significa que es tipo unicornio. No necesito que me lo digas, con que me menciones, quiero un transformador monofásico YT, yo ya sé que me estás diciendo que quieres un transformador unicornio. Con eso ya te entendí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vámonos a la siguiente página. Página número 2, bloque de arriba. Ahora viene todo igual, pero resulta, habíamos dicho que la red es de 34.500 voltios. ¿Por qué se mencionan 33.000? ¿Por qué? Resulta, esta red tiene mucha caída de voltaje en su trayecto, ¿sí? Por eso CFE decidió, al ver que el voltaje se caía tanto en la trayectoria, decidió, ¿sabes qué? Estamos batallando y creemos que lo mejor es que el transformador sea devanado no a esto, que se devane a 33.000 voltios. Por norma, todos los transformadores incluyen un accesorio que se llama cambiador de derivaciones. A ver si se ve ahí en ese tanque, ¿se ve ahí el cambiador por ahí? ¿O no se ve? ¿No se ve? ¿No se ve por ahí? Uno que dice un relojito. Ah, bueno, ese. Todos los transformadores traen eso, ahí lo puedes ver. Ese sirve para ajustar el voltaje a la entrada. El voltaje que CFE proporciona a veces puede estar en 13.200, donde lo vas a conectar. A veces puede estar en 13.250, a veces en 13.105. Sepa Dios. Varía. Entonces uno conecta su transformador, lo echa y checas acá la salida. Tengo ya 120.240. Oye, no, nos está dando 125. Oye, ¿sabes qué? Hay que mover el cambiador de derivaciones para que nos dé 120. O no nos está dando 120, nos está dando 110. ¿Sabes qué? Hay que ajustarle. Lo medimos acá, pero le vamos a medir allá. Siempre tengan presente que las derivaciones están por el lado de la entrada. Las derivaciones siempre están por el lado de lo que alimenta el transformador.
y en automático repercute la salida. Pero, ¿a qué voy? Que hay gente que piensa que tiene un transformador 13200 a 440, por ejemplo, y en ese punto donde lo tienen conectado, dicen, oiga, es que yo le quiero mover al cambiador para que en lugar de 440 me dé 480. No, el cambiador de derivaciones no es para estar ajustando esto, es para estar ajustando esto. El primario, no el secundario, ¿sí? Si el primario está hacia arriba o hacia abajo, le muevo. No es para andar haciendo esas mexicanadas de que, oye, si le muevo, pues si le mueves, sí, vas a modificarlo, pues es obvio, porque estás ajustando. Es como si estuvieras alimentando con mayor voltaje y lo puedes tumbar o lo puedes elevar, pero no es lo que debes hacer. Ya después les diré por qué. Si el ajuste es muy pequeño, dile, bueno, dale, muévele ahí, prueba y error, a ver dónde puedes subirlo lo que sea más posible. ¿Cómo andamos en memoria, Fran? Todavía está bien. ¿Sí bien? Sí. Ah, bueno, vámonos pues. Sí. Entonces, CFE determinó, lo quiero en 33,000. Si en media hora hace una pausa estaría bien. ¿En media hora? Sí. Ah, ok. Para vaciar todo. Sí. Ahora, perfecto. Bien. Entonces, 33,000 voltios. Es como CFE decidió, los quiero en eso. Y que sean los que se conecten en la red de 34,500 volts. ¿Sí? De ser necesario, le movemos al cambiador de derivaciones para ajustar ahí, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y ahí vemos las marcas, todo se repite. ¿Sí? Ya después tendrán tiempo de ver, y ese es mi consejo para ustedes, bueno, menos para Frank, línea por línea. ¿Sí? Línea por línea. A ver, déjame ver el precio del de Prolec de 10. Ah, mira. ¿Qué porcentaje está más barato el IG? Está más barato el IG. Luego el Prolec y luego mira el Daltor J. Eso nos va dando ya una noción de quién es más competitivo en qué precio. Y no nada más ver renglón por renglón. Vean el inventario. Ese es el enorme error que a veces veo en el equipo. Y que les digo, mínimo una vez a la semana, vean qué es lo que se ha vendido y vean qué es lo que ha llegado. Porque, oye, que un transformador de tal, no, 10 semanas. Y no se han fijado lo que ha llegado, o de repente andan ofreciendo y digo, oye, ¿por qué ofreces ese? Si esta marca es más competitiva. Es que no me fijé, oiga, en la lista. No, pues fíjese. O sea, lo ideal es ya traerlo. Es imposible aprendernos tanto número. Pero sí podemos saber, así en forma simple, bueno, los transformadores monofásicos tipo poste convencional, pues IG anda arribita de Prolec. En general, creo que en todos, o sea, no los estoy viendo. Creo que la mejor opción pudiera ser un IG, por eso tenemos muchos IGs. Procuramos venderlo cerca del precio Prolec. Ahorita no me estoy metiendo en cuestiones comerciales, pero bueno, sí estoy metiéndome ya tantito. ¿Sí? ¿En cuáles conviene un Norma J? Pues bueno, si me habla una persona, oiga, pues el más barato, uno de 33,000 para una quinta, oiga. Uno de 25 en 33,000 para una quinta. Híjole, mi amigo, le diría, ¿sabes qué? El nivel de ahorro que tendrías es muy bajo con un transformador Norma J. Te recomendamos un Norma K. Pero, por ejemplo, pudiera darse el caso de... No, pues, ¿cuál? Bueno, vamos a suponer uno de 10, chiquitito, para una quinta chiquita. Pues son 22,800 de un RTE en 33,000 contra 27,800 o 31,000 de un Prolec. A lo mejor para una persona que esté muy apurada económicamente, o un contratista, como lo son la mayoría, bien centavero, pues dice, a mí échame ese, al cabo que no quiere pagar. ¿Verdad? Pero nosotros le decimos, bueno, pues nada más que el RTE, pues hay que mandarlo a fabricar, el tiempo de entrega, o llévate y... No, pues es que luego lo voy a tener que poner yo, y es lo que le digo a los contratistas.
no se trata de que tú le pongas. Tu deber, tú que estás tratando con una persona que no sabe nada, enséñalo, edúcalo, así como nosotros te estamos educando a ti, diciéndote que la mejor opción es esta. Edúcalo tú a él y dile, oiga patrón, se está gastando 150,000 pesos en la subestación. Mire, si le quiere le ponemos un Prolec por una diferencia de 5,000 pesos, un ejemplo. Pero el IG trae 6 años de garantía, oiga, y está inmediato. Yo creo que una persona más o menos prudente accede y dice, no, pues, sabes que tienes razón, ¿para qué andar centaveando tanto? Creo yo, ¿verdad? ¿Hasta ahí no hay duda? ¿Estamos de acuerdo? Vámonos con la página número 3. Los transformadores autoprotegidos. ¿Qué son los transformadores autoprotegidos? Son exactamente lo mismo que los transformadores que acabamos de ver, pero con beneficios adicionales. Fíjate. Los transformadores autoprotegidos, nada más que a veces no se ven. Autoprotegido, lo voy a poner así. Tienen los siguientes elementos de protección. Un apartarrayos por cada boquilla. Ya está montado el apartarrayos en el transformador. Si el transformador tiene una sola boquilla, tiene un solo apartarrayos. Si tiene 2 boquillas, trae 2 apartarrayos. ¿Cuál es la función del apartarrayos? En la red se supone que hay 13,200 voltios, pero en esa red también caen rayos de la atmósfera y al caer generan unos picos espantosos. ¿Sí? El apartarrayos es un elemento que, bueno, luego lo vemos ahí físicamente, que parece una boquilla, ¿sí? Y ese lo que hace es, está checando cuál es el voltaje. Los apartarrayos son dispositivos para proteger a los transformadores contra picos de voltaje. Para eso son los apartarrayos, ¿sí? El apartarrayos está checando el voltaje que está llegando al transformador, por eso se pone antes del transformador. Y si viene una ola por un pico que va a quemar el transformador, lo que hace es desviarlo. ¿Hacia dónde se llama? A tierra. En realidad el apartarrayos sí está conectado hasta el suelo, sí. Es como la función del regulador que tenemos en la casa. Es algo así, digamos, es un protector de picos, ¿sí? Como el supresor de pico de voltaje. Sí. El nombre en inglés es arrestor, surge arrestor, ¿sí? Viene la ola, antes de que quemes el transformador, se tapa y lo manda para allá abajo, ¿sí? A ese pico que puede dañar. Bueno, no nada más tiene apartarrayos, además no se ve, pero dentro de cada boquilla trae un fusiblito. Son fusibles de expulsión, parecidos a los cigarritos que vendemos, pero un poco más grandes, ¿sí? No se ve porque está dentro de la boquilla. Ese fusible, ¿qué es lo que hace? Protege contra sobrecorrientes. ¿Cuáles son las corrientes? Por ejemplo, un transformador, vamos a pensar de 25 kVA, 13,200, 120, 240. Les voy a calcular la corriente máxima que circula por un transformador de ese tipo. La corriente máxima que va a circular por aquí, es de 1.9 amperes. Una corriente bajísima. Circula muy poquita corriente por aquí y por aquí. 1.9 amperes es nada. Mucho voltaje, sí. Poca corriente. A la salida se invierten las cosas. Aquí la corriente se hace elevada y el voltaje es bajo. En cada boquilla va a haber 208 amperes. Aquí a la salida y este es a la entrada. Bueno, la función de este fusiblito
es cuidar que el amperaje máximo, que esto es a carga máxima, esta es la máxima corriente que debe de circular por el transformador. Si la corriente tiende a superar este nivel, el fusible se activa para proteger a todo el devanado interno. Por eso está a la entrada. ¿Sí? Malo el cuento que si ese fusible se activa, no hay forma de reponerlo desde afuera, no. CFE así lo determinó. La bronca es que si el fusible se abre, el transformador ya no funciona, hay que cambiarlo, hay que bajarlo, hay que ponerlo otro. Sí, pero ¿por qué está pensado así? Porque adicional al apartarrayos hay otro elemento fundamental que se llama cortacircuitos, que es una mugre así. Este protege contra sobrecorrientes, igualito que el fusible, pero este es otro que seguramente lo han visto. Se fue la luz y está una canilla ahí caída. Esa es la canilla del cortacircuitos fusible, ¿sí? Tiene un fusible aquí dentro del cartuchito, es un cablecito, se calcula, y esta es la protección número 1. Pico de corriente, pico de voltaje, funciona el apartarrayos. Pico de corriente, que funcione el cortacircuitos. ¡Pum! ¿Sí? Un vecino hizo un cortote. ¡Pum! Se botó la canilla. ¿Sí? Chocó un carro, hizo un desorden ahí. ¡Pum! Se botaron las canillas. Pero si este se bota, es que la falla fue, si ese se abre, el fusible interno del transformador autoprotegido, es que la falla fue severa. Por eso no puede ser repuesto desde fuera. Porque para fallas ligeras está el fusible del cortacircuitos. ¿Sí? Entonces van ya dos elementos de autoprotección. Tenemos apartarrayos, tenemos fusibles de expulsión. Además, tiene un interruptor termomagnético integrado, allá adentro sumergido en aceite. ¿Qué es un interruptor termomagnético? Es como las pastillas de su casa, es lo mismito, las que se botan, que hacemos un corte y ¡pum! Se botó la pastilla. Este hace exactamente lo mismo. Ellos calculan la corriente máxima, que son 208 amperes, le ponen un interruptor termomagnético aquí adentro de 208 amperes, por decirlo así. Algún vecino o alguien hizo un desorden, tiende a accederse en forma instantánea a esa corriente por un cortocircuito y se activa ese termomagnético. La ventaja es que en el transformador autoprotegido trae un ganchito aquí y con la pértiga se puede resetear desde el suelo. Para eso está hecho. O sea, la gente de CFE llega, oye, a ver, chécate. Ah, ¿sabes qué? La palanquita está movida, se activó el termomagnético. Puta. O pues a lo mejor alguno de los vecinos hizo aquí una daga. A ver, pues tráete la pértiga, vamos a ver si lo restablecemos. Si vuelve a botarse, es que hay una falla, un corto en algún lado, ya valió gorro. ¿Sí? Entonces tenemos otra protección más. Termomagnético que protege contra sobrecorrientes en baja tensión. Y por el lado de alta tensión tiene dos protecciones, apartarrayos y tiene fusibles de expulsión. ¿Sí? Adicional a eso tiene un foquito rojo ahí que indica cuando el transformador ya está al 100% de su carga. Ese le sirve a CFE porque pues, a la hora de que ve que el foquito se enciende, significa que el transformador ya está full y que debe ser repuesto por un transformador de mayor capacidad. ¿Sí? Es un foquito, en el día no se vería, pero en la noche sí se ve fácilmente. En las noches es cuando se demanda normalmente mayor cantidad de energía. ¿Duda? Ahí ahí lo volvemos a lo mismo. El cliente que quiere. Pero aquí no es el cliente. Estos transformadores de los que estamos hablando, CFE es quien dice de cuáles quiero. O sea, tú no le vas a decir a CFE, oye, al cabo te compro tus convencionales. Por ejemplo, en la división Bajío, ellos son muy amantes de los transformadores autoprotegidos. Entonces todos son normas acá. Sí, excepto si Aquí dice. sí, Aquí no hay Jotas. Ya no, Sí. ya. Aquí CFE es quien dice, quiero autoprotegido, quiero normales, ellos te lo van a decir. No es lo que uno quiere. Ahí nada más nosotros lo que ofrecemos son los diferentes
de acuerdo al inventario y el Sí. precio, no. Por eso los clientes cuando nos piden, pues es, digo, oye, es que tú no decides. Tienes que ir a CFE y preguntarle, oye, ¿de cuál me vas a pedir? Porque a fin de cuentas se los vas a ceder a ellos. ¿O no se los vas a ceder? No, pues sí. Digo, entonces, ¿para qué andamos perdiendo el tiempo? Ve con CFE y que te den el listado de transformadores que se va a ocupar en el fraccionamiento. Porque no podemos andar suponiendo. Yo no sé qué te vayan a pedir, si de acero inoxidable o no sabemos nada. Cotízame todos. Ve a CFE y ellos te van a decir cuántos, de qué capacidad, todo te lo van a dar listado ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos ver en estos transformadores? Pues todo se repite. La única diferencia con estos es que no hay normas J, ¿sí? Y que son autoprotegidos. Obviamente el precio sube un poco, pero tiene sus bondades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Conste. Luego ya verán los precios con calma, porque ya me voy a ir a la página número 4. Sí. No, ¿cuál sigue? La 5. Los transformadores tipo pedestal. Sí, la 4. Ah, Es lo mismo. no, pues es lo Sí, mismo, sí. 3 y 4 es lo mismo. Transformadores tipo pedestal. ¿Qué es un transformador tipo pedestal? En inglés les llaman pad mount. Montaje plano. Pad mount. El futuro en el mundo entero son las redes eléctricas subterráneas. Menos fallas, mucho más estéticas. No hay cables, no hay postes. Es una chulada cuando en otros países uno se para. No hay ni un poste ni un cable. Nada. Bueno, aquí en la macro también, si te paras allá en la macro, pues no hay, pues son sumergibles los que hay, terrenos sumergibles. Pero de repente, hasta yo les digo a los sanpetrinos, ¿verdad? En San Pedro, tan cara la tierra, tan caro todo, y está el poste y un cabello. A la madre, digo, eso que ni le toquen, güey, porque donde le toque solo Dios sabe, ¿verdad? Tú me dices cómo no. Sí, falta todavía. ¿Cuánto? Falta todavía. Sí. O sea, es una tristeza la contaminación visual, el número de fallas que hay. Una tragedia. No nada más eso. El transformador tipo pedestal tiene unos elementos también de autoprotección. Fíjate. Un transformador tipo pedestal, tú lo puedes tocar, o un niño puede tocarlo en un fraccionamiento y no te electrocutas. Eso no sucede con los de ahí, con los aéreos no. Esos por eso tienen que estar allá arriba. Aunque esté caliente, sí se puede calentar, sí, pero tú no te va a pasar nada. Eso se llama frente muerto, le llaman así. O sea, y además de eso, tiene en su... Por sentido común, aunque me pueda acercar, no me acerco. No, pues puedes tocar el de aquí cuando... No, los que están en el Oxxo, entonces, pues pasa uno bien cerquita. Pues aquí está el de aquí de nosotros, está aquí afuera, Sí. lo puedes tocar, no pasa nada. El transformador tipo pedestal, los cables entran y salen por abajo, ¿sí? Y tiene una serie de elementos tiene frente muerto, es decir, lo toco y no pasa nada, no electrocutado. Luego también tiene tiene fusibles de expulsión, que tanto los has oído mencionar tú, Juan, y eso, que son reemplazables desde afuera. Digo, qué lástima que no hay ninguno aquí para que lo viéramos. Pero tiene esos fusibles que en caso de una falla ligera se bota un elemento que es el portafusible, lo retiras, cambias el fusible que es el del tamaño de un cigarro y lo vuelves a meter y a funcionar. Además, en forma interna tiene otros fusibles que no pueden ser reemplazados desde afuera. Esos son cuando la falla es aún más severa. Si lo de allá adentro frena la falla, es que hubo algo muy serio.
y están diseñados para que no lo cambies. Tienes que ir a un taller porque algo muy grave pasó. Lo más probable es que el transformador no se haya dañado, pero el fusible sí. Y necesita revisar qué sucedió aquí. Por eso no pueden ser removibles desde afuera. Es decir, un transformador tipo pedestal, en el caso de los monofásicos, transformadores monofásicos tipo pedestal, tienen esas protecciones que están por el lado de alta tensión, son los fusibles de expulsión en serie con otros fusibles de aislamiento y otros de respaldo y lo que sea necesario. No cuenta, bueno, y en forma opcional, CFE pide en algunos casos que incluyan el termomagnético, es opcional. También los pide acero de carbón, acero inoxidable. Ahora, seguido han oído una palabrita que dice anillo o radial. ¿Qué es esto? Una conexión radial es esta. Está un poste con 3 cables, digamos así, y aquí está en RT el transformador. Está solito. Esa es una conexión radial. Está solo el transformador. Una conexión en anillo, que es la que CFE pide en los fraccionamientos, o para este tipo de transformadores, viene la red de Comisión Federal, entra un transformador, ¿sí? Y luego sale de aquí para las casas, perdón. Vamos a ver. Tenemos un transformadorcito aquí, monofásico, ¿sí? Otro por acá. Y otro por acá. Se les llama conexión en anillo porque si tú lo ves este transformador, por norma, de entrada vamos viendo. Monofásico tipo pedestal, 13200, norma KSFE, dice YT. CFE exige unicornio. Igual a YT. No es estrella, ¿sí? Y luego dice, sin interruptor termomagnético, norma K, tanque de acero de carbón, sin cambiar, y luego dice anillo. Los transformadores pueden operar operación radial, está solito, o CFE que exige, sabes que si tú abres un transformador monofásico tipo pedestal te vas a dar cuenta que tiene 2 boquillas, una dice H1A y otra dice H1B. La pregunta es que si es unicornio, ¿por qué tiene 2? Bueno, porque está diseñado para que lo alimentes aquí y de aquí se siga al siguiente transformador, ¿sí? Y a su vez brinque así y haz de cuenta que están interconectados unos con otros, formando un anillo dentro del fraccionamiento. Todo transformador, operación en anillo, tiene el doble de boquilla que un transformador radial. Es decir, si tú ves un pedestal trifásico norma K, vas a ver que tiene 6 boquillas en alta tensión. Ah, bueno, ya le puse 7. Me estoy adelantando, pero para que me entiendan. Tiene, en lugar de tener solo 3, tiene 6. H1, H2, H3, A y B. Tú dices, bueno, ¿y para qué 6? Bueno, pues están diseñadas para que alimentas en una y de aquí te sigues al otro transformador para interconectarlos unos con otros. ¿Sí? ¿De qué sirve interconectar un transformador con otro? Sirve en caso de que uno falle, lo puedo sacar de servicio y puentear para que las casas sigan teniendo energía. ¿Sí? Empiezo a repartir las cargas de otra manera. Haz de cuenta que están como un collarcito así de puras perlitas. Oye, se tronó aquí la perlita, ¿sabes qué? Sácala y vuelve a unir el cabecito, el collar. ¿Sí me entiendes? Esa es se te funde un poquito del pinito, el que se haz de cuenta. me... Sí, es como una conexión en serie. Sí, es como una conexión en serie de transformadores. Pero se le llama el anillo, en inglés loop. ¿Sí?
CFE así exige, porque ahorita estamos viendo transformadores monofásicos tipo pedestal, ¿sí? Que pasan a propiedades de CFE, ¿sí? Tanque de acero al carbón, fíjate, aquí CFE 10 no lo permite, 15 KVA tampoco lo permite, permite desde 25 hasta 100, ¿sí? No existen de 10 ni de 15 norma K tipo pedestal, ¿sí? Que si el tipo pedestal lo puedes conectar en uso privado, en norma K, en uso privado, sí, pero al revés no. Un transformador norma J de este tipo pedestal, CFE no lo va a aceptar, ¿sí? Viéndolo ahí tenemos a Prolec, tenemos a IG, tenemos a Continental, tenemos a Daltor, Daltor con sus opciones norma J, ¿sí? Obviamente cuando es norma J no es obligatorio esto. Hay gente que pudiera pedirlo de 2 boquillas, es válido. Para la norma K es obligatorio el YT, pero para norma J puede ser YT o puede ser de 2 boquillas. En la norma J es como cada quien quiera, a fin de cuentas es tuyo, ¿sí? ¿Estamos de cómo vamos? 5 minutos. 5 minutitos, ok. O en norma J lo puedes pedir radial, porque a fin de cuentas, si lo quieres para tu casa, no lo vas a interconectar con nadie. ¿Para qué quieres operación en anillo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo ese arreglo es más caro? Es más lana. Pero tiene más protección porque pues si falla un transformador lo puedes cambiar. Bueno, eso CFE es quien lo usa eso. Por ejemplo, en mi casa, que es la casa de ustedes, ahí tengo yo un Prolec de 50 kVA y lo aventé para la azotea, porque allá afuera se ve re feo. Lo aventé para la azotea, vámonos. Y es norma K, pero nunca lo cedí a CFE. Sí. Y es tipo YT, así, como dice aquí, igualito, un Prolec. Como lo pide CFE. Sí, pero yo lo tengo para mi propia casa. No estoy conectado de la red de la fraccionamiento, o sea, estoy conectado de la red de alta tensión del fraccionamiento. Pero de repente si falla un transformador que alimenta a varios de mis vecinos, pues ellos sí se van a quedar sin luz, ¿verdad? Yo no. O sea, si falla el transformador o alguien lo choca o algo, pues ya se fregó todo ahí. Entonces, esa es una ventaja de tener la subestación propia. ¿Sí? Dudas. Mucha información. Y todavía recuerde. Está grueso, ¿verdad? Sí, va a estar bueno. Miren, yo ahorita ya estoy pensando que ahorita ya vamos al avance. Luego, mañana o nosotros darnos el tiempo, como dice usted, de que nos presten este video y volver. O sea, yo anoté, porque usted dijo no anoten, yo no anoté, pero pues no tengo tanta capacidad de atención. No. Es que también a veces por anotar dejamos de Sí, escuchar. sí, exacto, pero sí, de repente te están escapando detallitos que a lo mejor viendo el video por segunda vez mañana en casa y luego que nos dé una sesión de preguntas con el CFE. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo creo que vamos a ponerle ahí, Frank, para que... ¿Cuánto te toma dar el vaciado? Unos 15-20 minutos. Bueno, pues